Se juega la final de la Copa Libertadores Atlético Mineiro-Botafogo, dos equipos del fútbol brasilero en una nueva final y hoy en Fico DT hacemos la previa del partido. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana. Más que nunca para el partido de mañana, vamos que vamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a la previa de la final de la Copa Libertadores, donde Atlético Mineiro y Botafogo se van a enfrentar en el más monumental de Núñez frente a más de 80.000 espectadores, que va a tener una nueva final de Copa Libertadores y que repite rivales brasileros, no por los equipos, pero sí son todos brasileros, esa es la realidad, sin ser en los últimos tiempos el acceso a la final de Copa Libertadores de River o de Boca Juniors. Después hemos tenido gran parte de finalistas del país norteño del continente sudamericano, porque realmente son los más potentes dentro del continente y los que más inversión están haciendo a nivel de plantel, y por ese motivo son los que han logrado acceder a estas finales de Copa Libertadores en reiteradas ocasiones. Recordamos los Flamengo, los Palmeiras, los Fluminense, muchos rivales, muchos equipos brasileros que han llegado a disputar la final de Copa Libertadores y son los máximos ganadores en los últimos 10 años de esta competencia. Por ese motivo hoy tenemos el video de la previa de lo que nos puede llegar a dejar Mineiro Botafogo, y vamos a arrancar lentamente y nos vamos a ir al historial reciente por competencias continentales entre estos dos rivales, entre Atlético Mineiro y Botafogo. Las últimas 4 veces que se enfrentaron fueron por Copa Sudamericana, y acá estamos viendo la plaquita. Atlético Mineiro y Botafogo se enfrentaron. Vamos a ir desde lo más reciente a lo más antiguo, los últimos 4 partidos. En octavos de final de Copa Sudamericana del 2019, el 1 de agosto del 2019 Atlético Mineiro derrotaba 2-0 a Botafogo, y el 25 de julio del mismo año, por octavos de final, Botafogo derrotaba 1-0 a Atlético Mineiro. Daba por clasificado a los cuartos de final de esa Copa Sudamericana al conjunto que hoy dirige Diego Milito. En otra de las instancias que se encontraron fue en la segunda ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana, una Copa Sudamericana muy diferente a la que se juega hoy en día. En aquel año, en el 2011, eran rondas eliminatorias, eran llaves eliminatorias hasta acceder a la final. En la segunda ronda de clasificación se enfrentaban el 24 de agosto del 2011, Botafogo derrotaba a Atlético Mineiro 1-0, y anteriormente Botafogo había derrotado nuevamente a Atlético Mineiro, accediendo a lo que en ese momento se transformaría en un octavos de final de Copa Sudamericana, que a la postre terminaría quedando eliminado en cuartos de final el conjunto del Fogao. Si nos vamos a la trayectoria de estos dos equipos en esta Copa Libertadores, nos vamos a encontrar primero en el Atlético Mineiro lo que fue la fase de grupos, que compartió grupo con Caracas de Venezuela, con Rosario Central de Argentina y con el Club Atlético Peñarol. De estos 3 rivales, el único que llegó a instancias decisivas fue el Club Atlético Peñarol, que llegó a las semifinales, quedando eliminado justamente con el rival del Atlético Mineiro, que es Botafogo. Habría el grupo Atlético Mineiro derrotando de visita a Caracas en Venezuela por 4-1, continuaba la buena racha de resultados derrotando 2-1 a Rosario Central de locales, y de la misma forma de locales derrotaban a Peñarol 3-2 en un cambio de imagen bastante importante de Peñarol, porque arrancaba perdiendo 3-0 y Peñarol se terminaba poniendo en partido en 3-2, dando la sensación de que si habían algunos minutos más a Mineiro se le podía llegar a escapar el resultado. Ya iniciando la segunda rueda, Mineiro volvió a derrotar a Rosario Central, en este caso de visita por 1-0, cayó derrotado ante Peñarol en el campeón del siglo por 2-0 en un partido que Peñarol fue ampliamente superior al conjunto de Diego Milito, y cerraría la fase de grupos derrotando a Caracas por 4-0. Como vemos, muchas victorias, una sola derrota que fue ante el Club Atlético Peñarol. Después, todas victorias para el equipo de Gabriel Milito, que se clasificaba en la primera posición con puntaje casi ideal, 15 puntos sumando en esta fase de grupos. Llegaba a los octavos de final, le tocaba enfrentarse al Club San Lorenzo de Almagro, el equipo argentino, y en Buenos Aires iban a empatar 1-1, dándole la posibilidad de cerrar en Brasil de local, derrotándolo al conjunto que en ese momento dirigía el Pipi Romagnoli. Lo derrotaron por 1-0. Llegando a los cuartos de final, le tocaba enfrentarse a un conjunto brasilero, era Fluminense el rival. Fluminense derrotaba a
Atlético Mineiro por 1-0 en el partido de ida en Río de Janeiro, pero después Mineiro se hizo un 2-0 ante Fluminense, clasificándose a la siguiente ronda de manera muy convincente, demostrando que era un equipo serio este Atlético Mineiro. Y lo comprobó y lo demostró luego del partido de semifinales que le tocó enfrentar a uno de los candidatos, porque realmente River había tenido un desempeño que fue de menos a más. Se notaba que River era muy competitivo, que podía llegar a complicar el rendimiento del conjunto de Mineiro con el deseo de acceder a la final de la Copa Libertadores, y lo derrotó con jerarquía, con autoridad, por 3-0 de local. Y cuando le tocó visitar el más monumental de Núñez, se llevó un 0-0 tranquilo, reguló, suministró energías, rotó plantel también, permitiéndose mandar al banco algunos jugadores para no exponer a su plantel, y le alcanzó para clasificarse a la final de la Copa Libertadores. Por su parte, Botafogo, que tuvo en el grupo a un conjunto colombiano como Junior de Barranquilla, un ecuatoriano, Liga Deportiva Universitaria, y cerraba el grupo Universitario de Perú, tuvo el camino bastante complicado, más que nada con el arranque en la fase de grupos. Derrota de local 3-1 ante Junior, lo cual ya generaba muchas dudas para el equipo del Fogao, pero luego volvería a tropezar, y esta vez en Ecuador, cayendo derrotado 1-0 ante Liga de Quito, pero enderezaría el barco sobre el cierre de la fase de grupos, derrotando 3-1 a Universitario, derrotando 2-1 a Liga Deportiva Universitaria de Quito y derrotando a Universitario de Perú por 1-0. Cerraba el grupo con Junior de Barranquilla, empataba a 0, se clasificaba a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, pero le tocaba enfrentarse ante uno de los candidatos, el Palmeiras de lógicamente Abel Ferreira, que era candidato hasta ese entonces para clasificarse, pero Botafogo hizo las cosas muy bien de local, abrió la llave derrotando 2-1 a Palmeiras, y en un partido más que emocionante, uno de los partidos más lindos de esta Copa Libertadores, terminaba 2-2 en la cancha de Palmeiras, pero Botafogo se terminaba clasificando. De esa manera, el mejor partido de la Copa Libertadores hasta el momento se daba por terminado, y Botafogo accedía a los cuartos de final, donde otro conjunto brasilero lo iba a estar esperando, en este caso Sao Paulo. Empate a 0 de local y empate a 1 de visita, fueron a los tiros desde el punto penal y terminó en favor del conjunto de Botafogo, que derrotó por 5-4 a Sao Paulo, dos llaves muy exigentes para el conjunto del Fogao, que igual terminaba metiéndose en semifinales de Copa Libertadores. Ante un mítico, ante un histórico de esta competencia, estamos hablando del 5 veces campeón de Copa Libertadores, el Club Atlético Peñarol, que nada tuvo que hacer en el partido de ida. Victoria descollante, aplanadora total el Botafogo, que en el segundo tiempo pasó por arriba el Club Atlético Peñarol. Derrota para el conjunto uruguayo por 5-0, y Botafogo llegaba al partido de vuelta con la tranquilidad de que el resultado era abultado y que no se le podía escapar la clasificación a la segunda final continental en su historia, y en su defecto así fue. Peñarol lo derrotó a Botafogo 3-1, la llave terminó redondeándose en un 6-3, y Botafogo está en la final de la Copa Libertadores para jugar contra Atlético Mineiro. Vamos a hablar un poquito de los entrenadores en el equipo del Atlético Mineiro. El entrenador es ni más ni menos que Gabriel Milito. Gabriel Milito es un entrenador que ha demostrado a las claras que es uno de los mejores que hay en el continente. Sin embargo, no ha tenido los mejores resultados en los últimos tiempos con el Atlético Mineiro. Si vemos lo que han sido los resultados de este equipo, vamos a darnos cuenta que tiene muchísimos partidos empatados y perdidos para la cantidad de encuentros que ha disputado el conjunto galo. El entrenador argentino, desde que está al mando del equipo del Atlético Mineiro, ha ganado 23 partidos, ha empatado 20 y ha perdido 17, lo cual no deja muchísimo margen para lo que viene siendo el aspecto positivo del conjunto galo, que ha preocupado su rendimiento últimamente porque no se ha visto un muy buen volumen de juego. Ya lo vamos a estar hablando más adelante cuando lleguemos a analizar uno a uno el equipo en sí. En su defecto, el equipo de Botafogo es dirigido por el portugués Arthur Jorge, el ex entrenador del Sporting Braga. Ha disputado una gran cantidad también de partidos en esta temporada 23-24, consiguiendo 28 victorias, 15 empates y 8 derrotas, lo cual es bastante interesante el promedio
promedio de puntos ganados que tiene el Botafogo en relación a Atlético Mineiro. Nos vamos un poquito a la comparación de estos dos clubes en la valoración de mercado, y como vemos, Atlético Mineiro tiene una valoración de mercado de 105 millones de euros. En su defecto, el conjunto del Fogao de Botafogo tiene una valoración de 136 millones. Hay una diferencia, no es tan grande realmente, más que nada viendo lo que ha sucedido en otras series de Copa Libertadores cuando las diferencias eran mucho más abultadas. Nos vamos a ir a las claves primero del equipo que va a ser las veces de local en el más monumental de Buenos Aires. Va a ser para Atlético Mineiro, y me voy a quedar con los dos primeros futbolistas que más quiero destacar. En este caso voy a hablar de Paulinho, el hombre gol de este equipo de Atlético Mineiro en Copa Libertadores, que ha convertido 7 goles en todos los partidos que ha disputado. Y por último quiero destacar al hombre con más despejes del conjunto de Atlético Mineiro. Estoy hablando de Junior Alonso, que ha realizado 5 despejes por partido, lo cual habla a las claras de que es un futbolista determinante para el conjunto, más que nada del Mineiro, que se va a ver reforzado a nivel defensivo. Es algo también en los cuales el entrenador argentino ha incidido muchísimo sobre el rendimiento del equipo local, que trata de conservar una buena estructura defensiva, tratando de despejar lo más rápido el balón, de correr pocos riesgos para tratar de recibir la menor cantidad de goles posibles. Vamos un poquito a la actualidad de Atlético Mineiro. Hoy en día el Atlético Mineiro se encuentra en la 10ª posición. En los últimos 10 partidos no ha encontrado victorias. Es más, la última victoria conseguida del equipo de Gabriel Milito, estamos hablando de que es en el partido de ida por las semifinales, habiendo derrotado a River Plate argentino por 3-0, lo cual habla a las claras de que no está funcionando muy bien este equipo del Atlético Mineiro. Acaba de ser derrotado por el Juventude, un equipo que estaba ubicado en la 13ª posición de la tabla de posiciones del Brasileirão. El equipo no encuentra el juego colectivo que desea el entrenador, y además las críticas al entrenador han sido grandes, y me parece que está corriendo en peligro el cargo del entrenador en base a lo que suceda en esta final de Copa Libertadores, porque quedan 2 partidos para definir el Brasileirão también. Eso quiere decir de que quedan 3 encuentros y se estaría terminando el campeonato y el fútbol para el conjunto del Atlético Mineiro, y considero que puede haber la salida del entrenador en caso de no conseguir al menos la Copa Libertadores. Es lo único que me imagino que puede llegar a salvarlo. En su defecto, por lo que estamos hablando de la vereda de enfrente, estamos hablando de Botafogo. Botafogo tiene uno de los mejores jugadores de esta Copa Libertadores, si no el mejor, es una realidad. Creo que Jefferson Savarino es el futbolista más determinante de este equipo de Botafogo. Ha incidido en 6 de los goles que ha convertido este equipo. Entre goles y asistencia es un muy buen promedio para este futbolista venezolano, que se ha transformado en un jugador desequilibrante. Ha incidido muchísimo en la tabla de goleo, pero también en la tabla de asistencias. Es un jugador que promete muchísimo desde el ataque. No solamente tiene incidencia en el gol y en la asistencia, sino también en la cantidad de ocasiones claras que crea, en la cantidad de pases claves que realiza. Es un futbolista muy determinante en el ataque del Fogao. Me voy para lo que es la zona defensiva, y quiero destacar en este caso a Gregor, el volante central del conjunto del Botafogo, que es el más agresivo de todos. Promedia 2.4 entradas por partido en todos los partidos de Copa Libertadores, lo que marca a las claras de que es un jugador muy importante en la fase defensiva antes de que lleguen los rivales al área. Este futbolista que juega en el centro del campo, que juega en el eje de ese centro del campo del Botafogo, es importantísimo, y esta vez en este partido va a ser más que importante el rendimiento de Gregor para tratar de evitar de que que Atlético Mineiro se haga con las suyas. Vamos a cerrar con la actualidad del Botafogo. En los últimos 5 partidos no ha conocido la derrota, consiguiendo 2 victorias y 3 empates. Está a nada de coronarse en el Brasileirão, tiene 73 puntos, y su máximo seguidor es el Palmeiras, que se encuentra con 70, y además en la última fecha del Brasileirão lo derrotó a Palmeiras por 3-1 de forma categórica, lo cual marca a las claras de que Botafogo está atravesando un muy buen momento. En los últimos 5 partidos recibió únicamente
solamente 2 goles, uno del Palmeiras, uno del Flamengo, nada más, y después han sido todos goles a favor. Están muy convencidos, saben que pueden hacer historia porque puede ser el primer título continental del conjunto del Botafogo, que ha sido muy cuestionado con su rendimiento a nivel continental. Tendremos una final más que emocionante, Botafogo Atlético Mineiro, Botafogo, van a jugar en Buenos Aires. A muchos no les gustan las finales entre brasileros, a mí tampoco, es una realidad, pero no dudo de que Botafogo tiene todas las herramientas para coronarse campeón. Es más, voy a decir la verdad, en esta predicción me la juego por Botafogo. Lo veo a Botafogo campeón de la Copa Libertadores de una vez por todas, se lo merecen, han sido el mejor equipo de esta Copa Libertadores, si bien no arrancaron de la mejor manera, lo han cerrado, o por lo menos lo van a intentar cerrar de la mejor manera posible. Han rendido bien, tienen buenos jugadores, Savarino es determinante, Igor Jesús también. Creo que Botafogo se va a alzar con la primer Copa Libertadores de América, en este caso para el Botafogo, y además un nuevo campeón en la historia del torneo más antiguo del mundo. Si llegaste hasta acá, no olvides dejar tu like, suscribirte y obviamente dejarme en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión. Nos estamos viendo en el próximo video, espero estar con ustedes en el post partido de esta final de Copa Libertadores. Se cuidan, se portan bien. Chau chau. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying